Hola, excelente jueves 24 de octubre de 2020. Este es el tercer video relacionado con temas de comunicaciones asíncronas y bidireccionales y sería el segundo video relacionado con temas de WebSockets. Básicamente en este video lo que quiero es presentarles un ejemplo práctico, como lo habíamos comentado en el video anterior, en torno a cómo funcionaría ya un WebSocket bajo un esquema de operación real. Básicamente lo voy a hacer con un escenario que es muy común en términos de desarrollo para una operación dentro de una empresa. ¿Cuál sería este ejemplo? Básicamente este ejemplo que yo voy a utilizar, vamos a minimizar esta parte y en unos segundos explicamos el código fuente. Básicamente el ejemplo que yo voy a utilizar es la carga de un archivo Excel. Este archivo Excel contiene 4000 registros, son registros dummy, pero lo que vamos a hacer es procesar esta información. Básicamente tenemos un encabezado y 4000 registros. ¿Cuál sería la idea? La idea es que este archivo sea procesado, se cargue la información y esta información viaje desde el navegador del cliente hacia un servidor aplicativo. Recuerden que seguimos utilizando WebSphere Application Server. Lo que haríamos del lado del servidor sería establecer esa conexión de comunicación mediante un WebSocket y básicamente encolar las 4000 peticiones para que más adelante un cliente tome esas peticiones, las pueda procesar y pueda notificar una vez que están encoladas las peticiones al cliente y actualizar en tiempo real componentes HTML. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es un esquema bidireccional en el que el cliente le envía la información al servidor para que éste la encole y como el servidor va encolando la información, regresa una respuesta bidireccional al cliente notificándole que ya encoló esas peticiones. Bueno, este ejemplo de código fuente básicamente lo vamos a construir con base en lo que hemos venido trabajando. De hecho, si ustedes pueden observar, básicamente aquí lo que tenemos son nuestros proyectos, los proyectos que generamos en el video anterior. Y de hecho, para el caso del cliente, ni siquiera lo vamos a utilizar. Y ahorita explicamos por qué. Para la parte del WebSocket, como pueden ver, es el mismo ejemplo con los métodos basados en el ciclo de vida, onOpen, onError, onMessage y onClose. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Básicamente aquí lo que estamos cambiando es que en lugar de crear un EJB en torno a una sala de chat, vamos a crear un EJB que encole peticiones para que inmediatamente caiga un mensaje en el WebSocket, pueda ser encolado del lado del servidor. Y bueno, en el caso del EJB, el EJB es muy sencillo, de hecho si lo pueden observar, es el mismo ejemplo que tenemos en un video donde les enseñé cómo crear queues y cómo encolar peticiones. Básicamente lo que hace este código es establecer un EJB de tipo statelets, que es el mismo que inyectamos aquí. Y tenemos este constructor que tenemos aquí, la idea es que también al momento de que hagamos esta prueba, veamos cómo se genera una sola instancia. En lugar de estar creando una instancia por cada petición que nosotros tuviéramos, lo que estaríamos haciendo sería crear solo una instancia que va a atender a este WebSocket para la operación de un cliente. Esto quiere decir que si hubiera varios clientes, cada cliente tendría una instancia independiente, pero esto es diferente a tener una instancia por cada petición. Y vamos a tratar de explicar esta parte. Si nosotros utilizáramos un servicio web, entiéndase un servicio web, un servicio SOAP o un servicio de tipo RESTful. Si nosotros utilizáramos ese esquema de comunicación, nosotros tendríamos que estar primero leyendo el Excel y luego por cada registro, por cada fila, tener que estar invocando un servicio para enviarle estos parámetros. Si nosotros hacemos ese modelo de programación, lo que estaríamos generando serían 4000 conexiones. Abrimos, cerramos, pero serían 4000.
Esto del lado del servidor, lo que estaría generando al momento de crear una instancia es que nosotros observemos en muchos de los casos que vamos a estar imprimiendo hasta 4000 veces instancia nueva. Obviamente, si nosotros tenemos más de un cliente que nos esté enviando información para procesar de un Excel, nosotros estaríamos consumiendo memoria de manera indiscriminada. Esto no pasa con los WebSockets, que era lo que explicábamos la vez pasada. En el caso de los WebSockets, nosotros establecemos una única conexión mediante un canal bidireccional y estos 4000 mensajes se envían sobre esa misma conexión. No estamos abriendo y cerrando 4000 conexiones. Ahorita vamos a ver cómo esto hace que esta comunicación sea muy ágil. Y básicamente también por eso no vamos a utilizar este cliente. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos este cliente, lo que estamos haciendo es que la página web que va a atender la petición del usuario vive en el mismo servidor, lo que en aparente esencia pudiera darnos la impresión de que es lo que ayuda a la velocidad, pero en realidad no es así. Lo que vamos a hacer es ejecutar una página web desde nuestro localhost para que ustedes puedan ver el efecto que en realidad, aunque la página web no vive en el mismo servidor donde vive el WebSocket, la velocidad que se tiene en la comunicación no está directamente relacionada con la ubicación de la instalación de los aplicativos. Nada más es ahí como que un esquema de prueba. En realidad, en un entorno ya productivo, seguramente van a tener dos escenarios. Si su aplicación que tiene el WebSocket y su aplicación que tiene el cliente que se va a conectar al WebSocket viven en el mismo servidor, todo va a trabajar de una manera segura, por así decirlo. Segura me refiero al tema de la cross-domain. Seguramente vamos a tener que hacer un video explicándoles qué significa esto del dominio cruzado, pero en términos reales, esto lo que hace es un mecanismo de seguridad habilitado por Google. Bueno, Google fue el impulsor de este tema de la cross-domain, en el cual cuando tú tienes una aplicación que vive fuera del dominio del servidor de esa aplicación, se denomina una petición de dominio cruzado. Básicamente lo que hace el navegador es bloquearte este tipo de peticiones a menos que el servidor explícitamente las acepte. En este caso las va a aceptar porque aunque nuestro servidor esté en una IP diferente a nuestro localhost, al ser un localhost el que le esté enviando las peticiones, lo reconoce como confianza. Pero en un esquema productivo, esto debe de ser un tema de evaluación para determinar cuál debería de ser el mejor camino para tener tanto su cliente del WebSocket como el WebSocket. Bueno, dejando un poquito de lado este tema y del que tendremos que hacer un video para que lo puedan observar, en el código fuente de este EJB lo que vamos a observar es una invocación al contexto para poder recuperar un JNDI de tipo Queue Connection Factory para conectarnos y establecer una queue. Aquí lo que podemos ver básicamente son los JNDIs que yo definí para la fábrica de conexiones de la queue y la queue. También, si quieren observar cómo se genera una queue y cómo se generan estos JNDIs, tengo un video específicamente dedicado al tema de las queues. Y básicamente les explico cómo opera esta configuración del lado de WebSphere. Y nuevamente esta configuración aplica para cualquier servidor de aplicaciones. Y bueno, este que tengo aquí como mensaje WebSocket bin, básicamente es un bin donde lo que voy a guardar es la sesión del cliente que se está conectando al EJB. Esta la voy a encolar dentro del servidor y voy a encolar el mensaje que está llegando. Esto lo hago dentro de un bin para poder encolar un objeto y no tener que encolar texto. De hecho, aquí si observan, el cambio que hago entre el video anterior y básicamente es que en lugar de encolar un text message, que sería un string, lo que estoy encolando es un object message, que sería mensaje bin, que es del tipo que definí de este lado. Y bueno, del lado del WebSocket, básicamente les explicaba que aquí estamos haciendo la inyección de la dependencia del EJB.
hacia este objeto llamado encola. Déjenme ver si puedo hacer un zoom al código. Me parece que no puedo hacerle zoom al código fuente. Pero básicamente aquí lo que estamos haciendo es imprimir el mensaje que llega. Imprimimos este mensaje e imprimimos el ID de la sesión que está llegando. Y bueno, aquí lo que estamos creando es un objeto de tipo mensaje WebSocketBean y le estamos pasando los parámetros que nos están llegando en el mensaje mediante el WebSocket. Y bueno, con el objeto encola lo que estamos haciendo es invocar al método de encolamiento, que es el que vimos aquí, ¿no? Y básicamente esto es lo que está haciendo en este caso nuestro WebSocket. Para el caso de la respuesta en este WebSocket, lo que estamos haciendo es también devolver este mensaje hacia el servidor, hacia el cliente que nos esté enviando la información. Ese mensaje lo estamos devolviendo una vez que encolamos. Si aquí pueden observar, dentro de esta queue, estamos haciendo un lookup hacia la queue directamente, hacia el JMS definido, creando un objeto de tipo sender. Cuando nosotros a este objeto le ejecutamos el método send, lo que hacemos es que se encole el mensaje del lado del servidor. Inmediatamente después de encolar el mensaje, vamos a imprimir en el log. Recuerden, esto solo para ambientes de desarrollo. En un ambiente productivo nunca impriman al system out o empiezan a hacer que compitan los procesos de escritura. Pero bueno, para este ejemplo estamos imprimiendo en el log el mensaje de encolado y básicamente estamos regresando al cliente el mensaje que encolamos, ¿no? En este caso estamos devolviendo el mensaje que nos llegó mediante el WebSocket. Únicamente lo que estamos devolviendo es aquí la palabra encolado. Esto deberá de regresar a nuestro cliente para que al momento de pintarlo en el HTML nosotros podamos ver que llegue este mensaje. Y bueno, esto sería lo único que tendríamos para la parte del WebSocket del lado del servidor. Ahora, del lado del cliente, básicamente tenemos un HTML súper sencillo. Aquí lo que estamos creando es un componente de tipo form. Bueno, y dentro de este componente de tipo form, lo que tenemos es un input de tipo upload, con el fin de que podamos hacer un attach de algún objeto o de algún archivo en este caso, ¿no? Para poder leer el stream de bytes. Y tenemos, como en el caso del chat, un componente de tipo textArea, donde en lugar de pintar los mensajes entre múltiples usuarios, lo que estaríamos haciendo sería pintar el contenido del archivo que estamos leyendo. En este caso, bueno, vamos a leer un archivo de tipo Excel. Y al final lo que estamos generando es un spam donde nosotros podamos actualizar el número de mensajes que se ha enviado al servidor. Ahora, esta parte que tenemos aquí donde dice num de mensajes no va a ser actualizada propiamente por el cliente, sino que el servidor, cuando nos conteste dentro del método que definimos para la parte de la respuesta, va a ir actualizando de manera automática este componente HTML, de tal manera que como el servidor nos vaya respondiendo, el HTML se actualice de manera automática. Y bueno, básicamente del lado del JavaScript seguimos teniendo lo que definimos en el video anterior. Vamos a explicarlo. En principio seguimos utilizando jQuery para el tema de poder validar que es compatible con frameworks de JavaScript, aunque también recordemos que podemos utilizar JavaScript puro. Eso ya depende de su manera de programar. Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Este cambio es que en lugar de que el Excel sea transferido hacia el servidor y en el servidor sea leído, lo que vamos a hacer es distribuir esa carga de operación. ¿Qué sucede muchas veces? Déjenme tomar dentro de este archivo. ¿Qué pasa muchas veces dentro de los servidores? Cuando nosotros tenemos un cliente, este cliente, recordemos que envía peticiones hacia un servidor.
Muchas veces, y digo, para la parte del desarrollo empresarial, nosotros necesitamos transferir archivos, ¿no? En este caso, un Excel. La mayoría de los programadores lo que hacen es que transfieren el Excel, pero lo transfieren de manera completa. Esto es, transfieren los bytes, ¿no? Transfieren los bytes. Y esta transferencia de bytes implica que el canal de comunicación en principio deba de cumplir ciertas cosas. Primero debe de ser un canal completamente seguro, por el tema de que la integridad del archivo desde que sale y hasta que llega debe de garantizarse. El segundo tema es el tráfico. Muchas veces cuando nosotros enviamos un archivo Excel, un archivo Word o un archivo con texto, el problema es que los metadatos y los templates que regularmente utilizan los componentes de Microsoft o de OpenOffice hacen que ese archivo se vuelva a veces mucho más pesado. Y a veces no tiene que ver con el contenido del archivo, sino con la cantidad de elementos adicionales con los que está integrado el template. Por ejemplo, imágenes, por ejemplo, colores, por ejemplo, formatos. Todo esto hace que eventualmente el archivo se vuelva más, tenga mayor peso. Y bueno, independientemente de que el peso fuera, no estuviese relacionado con los formatos adicionales del archivo, seguimos teniendo la necesidad de transferir un archivo Excel hacia nuestro servidor, donde regularmente es procesado y leído con los recursos del servidor, ¿no? Cuando el archivo Excel llega, por ejemplo, a un file system, regularmente nosotros tenemos métodos, entiéndase con Java, con .NET, con cualquier lenguaje de programación que les guste, donde nosotros vamos a tomar ese archivo de la ruta donde haya caído y lo vamos a empezar a leer. Esto claramente va a generar tiempo de procesamiento del lado del servidor. Procesamiento únicamente para leer el archivo. Dentro de un modelo donde lo que busquemos es optimizar los tiempos de procesamiento del lado del servidor, sobre todo en aplicaciones que probablemente no estén expuestas a un público general, sino que sean aplicaciones de desarrollo interno para una organización y donde podamos aminorar el riesgo que pudiera tener el procesar información del lado del cliente, o bien en el caso de que sí necesitemos que la aplicación sea de uso general, pero tengamos que aminorar también el riesgo de este procesamiento del lado del cliente para aumentar la capacidad de procesamiento del lado del servidor y dar un mejor servicio. Lo que hacemos es justamente procesar estos archivos con los recursos del cliente. Recuerden que para que nosotros podamos procesar un archivo del lado del cliente o podamos ejecutar básicamente procesamiento del lado del cliente, nosotros hacemos uso de lenguajes de tipado como JavaScript, ¿no? Que en este caso nos permiten ejecutar funciones y operaciones del lado del navegador sin necesidad de que éstas lleguen completamente al servidor. Recuerden aquí que es un esquema en el que si yo ejecuto algo del lado del cliente, aumenta el riesgo por las implicaciones que pudiera tener algunas alteraciones en la funcionalidad por parte del cliente. Pero al aumentar el riesgo, también aumenta la capacidad de separación del procesamiento del lado de mi servidor. Entonces todo va a estar en función de un punto medio donde ustedes puedan evaluar qué es lo que más conviene. Para este escenario, lo que más me conviene cuando tengo una cantidad muy alta de información es sí darle ese procesamiento al cliente, sobre todo en un entorno distribuido. Aquí lo que yo voy a hacer básicamente es que este archivo Excel lo voy a procesar del lado del cliente. Voy a procesarlo de tal manera que pueda extraer la información y en lugar de yo tener que enviar el archivo Excel, solo voy a enviar dentro de los mensajes mediante el WebSocket
la información de las filas de mi archivo. En este caso, esto lo que me va a hacer es permitir que no tenga que transferir todo el stream de bytes y únicamente tenga que estar enviando entre el servidor y el cliente o entre el cliente y el servidor mensajes de tipo JSON. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Para poder hacer esto, yo me apoyo en librerías del lado del cliente con JavaScript. En este caso, estas librerías son las que tenemos aquí, estas que están en Cloudflare. Hay muchas, yo encontré estas y la verdad es que me parecieron muy interesantes. Básicamente con estas librerías yo lo que hago es poder leer un archivo Excel del lado del cliente una vez que este ha sido adjuntado mediante el componente que definimos aquí, mediante un componente de tipo upload. De hecho, vamos a observar el código. Aquí, por ejemplo, tenemos el ID upload y en este caso lo que yo voy a leer es el evento onChain, ¿no? Cuando cambia de estado al momento de que yo selecciono el file choice, es cuando yo voy a leer ese evento para poder leer ese Excel en el navegador y empezar a ejecutar las funciones de JavaScript para transferir la información hacia mi servidor. De hecho, aquí lo podemos ver con JavaScript. Yo estoy tomando, bueno, aquí dejé el método del video anterior para el caso del click. Yo pudiera estar atrapando el método en cualquier evento, ¿no? Pudiera tener un botón que fuera el que iniciara el procesamiento. En este caso lo que quería mostrar es que también al ejecutar el método onChain, yo voy a poder empezar a ejecutar esta función que lo que va a hacer justamente es leer con ayuda de esta librería de JavaScript el elemento. Aquí, como pueden ver, básicamente lo que hacemos es acceder al DOM, recuperar el elemento de tipo upload, que tiene además el ID upload, y en este caso lo estamos asignando a esta variable de tipo file upload, con la que vamos a recuperar el primer elemento de los archivos que se hayan adjuntado. Básicamente, como solo tenemos un choice, vamos a tener siempre solo un archivo. Y aquí lo que estaríamos haciendo es parsear ese Excel de tal manera que pudiéramos recuperar únicamente el contenido de las filas. Aquí vamos a ver la función que está haciendo ese parseo. Básicamente lo que está haciendo es leer el archivo y una vez que lo lee, lo que va a empezar a hacer es leer las hojas que tiene e iterarlas. Aquí va a ir hoja por hoja y va a ir recuperando cada una de las filas y básicamente con este método de tipo stringFile lo que va a hacer es convertir esa fila a un objeto de tipo JSON. Y aquí, bueno, estamos imprimiendo del lado del log cuántos objetos o cuál es el tamaño de los objetos que tiene este JSON. Y bueno, aquí vamos a empezar a hacer la iteración de los objetos. En este caso, para poder enviar uno a uno a través del canal de comunicación cada uno de esos mensajes. Aquí, como pueden ver, yo estoy recuperando el JSON object. Lo estoy parseando a un objeto y básicamente voy a ir accediendo dentro de cada uno de esos objetos para poder tomar cada elemento de la fila y poderlo enviar a través del WebSocket con el método addMessage. Si ustedes pueden ver, el método addMessage lo único que hace es enviar a través del método send el mensaje recuperado. En este caso, lo que va a hacer este código básicamente es leer este archivo, leer la primera hoja porque solo tiene una hoja y va a ir recuperando en principio todas las filas del Excel. Ya que las tenga, va a ir iterando cada una de estas filas y por cada una va a armar un objeto de tipo JSON donde le va a asociar el ID a la izquierda del valor. En este caso el SDACT a la izquierda del valor y va a generar un mensaje de tipo JSON para cada una de las filas. Una vez que tiene el mensaje, lo que estaríamos haciendo sería hacer otro ciclo for con el cual estaríamos enviando cada uno de esos mensajes a través del WebSocket. Ahora, si ustedes recuerdan, dentro del código fuente que tenemos de este lado, cuando nosotros vayamos encolando cada uno de esos mensajes, le vamos a responder al servidor a través del método sendText. Esta respuesta va a llegar del servidor hacia el cliente. Del lado del cliente,
la respuesta va a caer en el método onMessage. Cada que el servidor envía una respuesta, el cliente, a través del listener que tiene con este método onMessage, lo que va a hacer es acceder también al DOM, recuperar el ID del objeto TextArea y básicamente va a ir imprimiendo en cada uno de las filas dentro del objeto TextArea el valor que le está devolviendo el servidor. Y bueno, una vez que imprime el valor, internamente definimos una variable llamada número de mensajes que va a ir incrementando, indicándonos los mensajes que han regresado del lado del servidor. ¿No? Básicamente es lo que nosotros estamos en este momento imprimiendo. La intención es que lo podamos probar para que veamos cómo funciona en términos reales. Y con esto podamos ver cómo funcionaría una operación ya más enfocada a un caso práctico. El código fuente que tengo aquí de ejemplo se los voy a dejar en el video como un enlace para que lo puedan descargar. Les digo, básicamente es el código fuente que hemos construido en videos anteriores. Únicamente ahorita ya le estamos dando un sentido de operación práctica. Y bueno, con esto vamos a ejecutar el método para que ustedes lo puedan ver. Aquí, bueno, yo ya tengo configuradas mis queues. Les digo, si ustedes quieren ver cómo se configuran, tengo un video previo donde ustedes lo pueden checar. Pero la intención aquí nada más es que veamos que se estarían encolando los 4000 mensajes. Y bueno, esta es la ejecución que ya tendríamos de manera visual de cómo se estaría comportando nuestro servicio. Vamos a actualizar esta página de tal manera que podamos ver que hay una conexión hacia el WebSocket, que el estado está abierto y que podamos seguir lo que sucede cuando nosotros cargamos el archivo. Voy a maximizarlo. Vamos a seleccionar este archivo, que es el archivo que tengo de ejemplo, que era el que les enseñaba. Le vamos a dar a abrir. Vamos a ver aquí cómo está haciendo este procesamiento, el tamaño de 4000 que les decía. Y aquí estamos viendo cómo se están actualizando los mensajes en tiempo real. Pueden ver cómo la velocidad fue muy rápida, independientemente de que yo estoy ejecutando en mi localhost. De hecho, ni siquiera estoy ejecutando sobre un servidor. Estoy abriendo la comunicación directamente sobre un archivo HTML y transfiriendo la información hacia un servidor. Aquí, como pueden ver, me está devolviendo. Estos mensajes vienen del lado del servidor, que es el mensaje que nosotros estamos devolviendo. Y con esto nosotros tenemos la manera de poder validar que nuestro WebSocket está funcionando. Si yo actualizo la cola, vamos a ver cómo aquí ya tenemos los 4000 mensajes que fueron encolados. Si yo accedo a estos mensajes, yo voy a poder ver cómo cada uno de ellos tiene la información que acabo de encolar. En este caso, aquí podemos ver, por ejemplo, el ID, que es el ID, el ID que tenemos definido aquí. Si yo subo, voy a ver que, por ejemplo, el primero que me devolvió fue el 698. Vamos a ver si coincide. En este caso, no coincide exactamente con pero básicamente nosotros lo que podemos observar es cómo nosotros vamos a encolar toda la información dentro de nuestro servidor. No necesariamente aquí el orden en el que llegan es el orden en el que se encolan. Sin embargo, bueno, tenemos garantía al poder ver el número de mensajes encolados, que tenemos 4000 mensajes y fueron 4000 mensajes los que nos respondió el servidor. Entonces no tenemos riesgo de haber perdido mensajes. Con esto nosotros también tenemos visibilidad del lado del cliente, que en efecto todos los mensajes del archivo que acabamos de leer están encolados para una operación. ¿Qué puede pasar más adelante? Básicamente más adelante lo que nosotros necesitaríamos sería tener una aplicación que procese los mensajes que ya tenemos encolados en el servidor y que estos mensajes, dependiendo del tiempo de sesión que nosotros queramos mantener con nuestro cliente, o si la aplicación es una aplicación que va a operar en tiempo real, nosotros pudiéramos estarle notificando cómo se vaya atendiendo cada uno de los mensajes.
En algún punto lo que podemos hacer sería ir borrando cada uno de los mensajes que hayan sido atendidos o, de acuerdo al diseño que ustedes tengan, ir creando interfaces visuales donde nosotros podamos ir actualizando en alguna de las interfaces los mensajes atendidos y los que están pendientes de atenderse. Básicamente, con esto nosotros empezamos a crear esta interactividad en tiempo real de cara a darle mayor claridad al usuario de cómo se está comportando su aplicación. Ahora bien, voy a abrir aquí un segundo ejemplo. Voy a abrir un segundo ejemplo para que ustedes puedan observar cómo operaría con dos clientes. Vamos a abrirlo. Lo voy a abrir con Firefox y voy a abrir otro con Microsoft Edge. Vamos a decirle que no queremos que sea el navegador predeterminado. Vamos a dejar aquí el de Google Chrome. Y vamos a también hacer una carga de archivos en cada uno de estos navegadores. Voy a cargar el mismo archivo. De este lado voy a hacer lo mismo. Voy a cargar el mismo archivo. Y aquí lo que podemos ver es cómo estamos generando una actualización con múltiples clientes. Básicamente, observen cómo aquí ya tenemos los 4000 mensajes encolados de esta sesión. Aquí en el caso de Edge, vamos a verificar a través de la consola para ver por qué fue que no cargó la información. Miren, aquí lo que marca es que no pudo establecer la información con el WebSocket. Pudiera ser en este caso que Microsoft Edge no sea compatible o bien que por temas de seguridad Microsoft Edge no permita la ejecución desde un archivo local como lo permite Firefox o lo permite Google Chrome. Esto también es un escenario que nosotros debemos de evaluar al momento de utilizar un WebSocket. Porque aquí, de pruebas anteriores, cuando lo ejecutamos del lado de un servidor, no tenemos este problema. Entonces, esto obedece a un esquema de seguridad. Vamos a abrir el mismo archivo, pero lo vamos a abrir en una ventana de incógnito del lado de Google Chrome. De tal manera que podamos probar la carga de 3 archivos y vamos a cerrar aquí la comunicación con Microsoft Edge. Vamos a hacer la misma carga y vamos a ir actualizando de este lado. Aquí, por ejemplo, ya se están encolando. Aquí podemos ver cómo se están encolando y cómo está aumentando el tamaño de los mensajes. Básicamente ahorita ya deberíamos de tener 12,000 mensajes encolados. Como pueden ver, este tipo de operación utilizando WebSockets simplifica mucho el proceso de comunicación entre cliente y servidor y cliente. Básicamente la intención está enfocada a aplicaciones en tiempo real donde requieran estar actualizando el cómo va la operación de una ejecución de un proceso del lado del cliente de manera visual y bueno, básicamente en tiempo real hay unas variaciones en milésimas de segundo, pero nos permiten tener mayor claridad en torno a cómo estamos haciendo procesamiento. Hasta aquí quiero dejar este video, la verdad es que es un video muy corto. Vamos a seguir avanzando en torno a las bondades que tenemos con los servidores aplicativos. Me hace falta explicarles el tema del mailing a través de los JNDI de servicios de Java Mail, que hoy en día están un tanto obsoletos, sobre todo por temas de microservicios, orientados al uso de APIs de terceros, que ya tienen soluciones muy generales en torno a muchas cosas. Pero para aplicaciones muchas veces in-house, sí es necesario que nosotros sepamos cómo hacer esa integración, porque podemos tener la necesidad de disparar correos electrónicos dentro de nuestras aplicaciones. Básicamente, yo sé que muchos de ustedes saben que Java tiene utilerías para el disparo de correos electrónicos desde el código fuente. Sin embargo, recordemos que la intención de estos cursos es poder romper con la inercia de que todo debe estar programado dentro de los métodos que se ejecutan del lado del servidor. Debemos de ir rompiendo todos esos paradigmas de cara a que podamos ir generando una base para poder migrar al uso de microservicios.
sobre todo en esquemas de alta transaccionalidad. Recuerden que hoy en día, sobre todo con el esquema en el que estamos, donde la mayoría de los servicios están siendo digitalizados y esto se está impulsando sobre todo por el tema de la pandemia, debemos de garantizar que nuestras aplicaciones van a cumplir en esquemas de seguridad, en esquemas de capacidad de procesamiento y que además le van a dar esa transparencia al usuario final de cómo se está procesando su información. Entonces, traten de romper la inercia de dejar todo programado en métodos transaccionales. Vamos a ir viendo cómo hacer esto, sobre todo también para operaciones con transacciones de base de datos. Esas son operaciones un poco más sencillas. Ahorita estos conceptos son un tanto más avanzados, pero si ustedes los dominan, van a tener control de básicamente todo lo que pasa en su desarrollo. Y bueno, ya nada más para cerrar, déjenme mostrarles del lado del código fuente, perdón, del lado del log, cómo se comportaron los EJBs. Es muy importante que nosotros tengamos claridad en cómo funcionan los EJBs y cómo se generan las instancias, para que nosotros también podamos determinar cómo se va a comportar la memoria y el servidor. Muchas veces no lo vemos, pero se vuelve algo fundamental al momento de hacer desarrollos muy grandes, sobre todo cuando no quieren que su servidor se caiga. Si pueden observar aquí, básicamente lo que tenemos es nada más la impresión en el log del encolamiento de mensajes, lo que significa que no se generó una instancia para cada petición que llegó. Básicamente aquí lo único que se hizo es que por cada cliente se genera una sola instancia. Por eso es que no estamos viendo en cada escenario la impresión de instancia nueva, sino que únicamente cuando llega la primera instancia se genera una sola vez y ese EJB es el encargado de atender al cliente que está conectado. Si tenemos 3 clientes conectados, habría 3 instancias. Si tuviéramos 10 clientes conectados, habría 10 instancias. Si esto nuevamente lo hubiéramos hecho bajo el modelo de programación tradicional, en el que yo invoco un web service para enviarle la información, tengo dos alternativas. Una, envío el archivo Excel en una sola petición, generando tráfico, generando todo lo que pudiese generar el enviar un archivo y la carga del procesamiento después del lado del servidor de ese archivo, o leo el archivo del lado del cliente y por cada lectura invoco un web service y le envío la petición generando hasta 4000 peticiones o las peticiones que se necesiten dependiendo del número de registros del archivo. O la tercera opción, que es la que mostramos, es establezco una comunicación bidireccional por un WebSocket, leo el archivo del lado del cliente y luego envío un mensaje mediante ese canal único de comunicación en el cual encolo la petición en el servidor y el servidor le contesta al cliente que la petición fue encolada. Si pueden observar, el tercer escenario es el mejor, cuando tenemos altos volúmenes de información. Bueno, ya con eso explicado, con el log presentado y con los diferentes elementos que integraron este ejemplo, creo que sería suficiente para que ustedes puedan imaginar el potencial al momento de desarrollar con este tipo de arquitectura. Con eso quisiera ya cerrar este video. Les agradezco nuevamente el que estos videos sean de su interés. Les digo, les voy a dejar el código fuente para que ustedes lo puedan ejecutar en sus servidores. Y cualquier duda o inquietud que tengan acerca de este tipo de desarrollos, les digo, estoy a su disposición para contestar dudas e inquietudes. Y bueno, vamos a seguir avanzando en los siguientes videos. La intención es que podamos cerrar este año con temas de desarrollo web en Java. No me voy a enfocar a temas de desarrollo en Prime Faces o JSFs o temas que expliquen el funcionamiento del ciclo de vida de una aplicación web, salvo que alguien me lo pidiese. La verdad es que la documentación del desarrollo con la parte visual es muy amplia y bueno, está sumamente documentada por la parte de los diferentes frameworks, y quisiera enfocarme más a temas de
de desarrollo que a veces no son tan comunes o que muchas veces no están totalmente explicados por los fabricantes. Sin embargo, bueno, lo que ustedes requieran o lo que crean que debiéramos explicar, lo podemos hacer sin ningún problema. Me despido, les deseo un excelente jueves y pues ya casi es viernes. Que tengan un excelente fin de semana.